¿cómo es que dice? Bueno, no recuerdo la palabra exacta. Tomar al núcleo patógeno como tumor y tener que extirparlo para pensar si esa es la causa, si es el efecto, era una versión de Breuer, que se empieza a dar cuenta Freud que no, que justamente no es lo que había que hacer, y de allí que en psicoterapia de la histeria desarrolle esta importancia de vencer las resistencias más que extirpar el núcleo. Él se va a ir corriendo de esta idea, así como bien decís, incluso hasta un punto de decir lo que hay que hacer o la tarea del psicoterapeuta, del analista, del psicólogo es llegar al núcleo y ponerse y pararse al lado de él. No hay que extirparlo, ¿sí? Porque no se trata de Claro, eso, porque porque tampoco... Sí, extirpar todavía suena a trauma en sentido biológico, no en sentido, por eso te digo, no en bueno, es que sentido. justamente Breuer tomaba al trauma como todavía como de una perspectiva médica, por eso pensaba que había que extirparlo. La forma de extirparlo era acordándose. Decía, bueno, bajo hipnosis, recordá el momento en el cual vos te pasó esto que ahora no te acordás, y de esa manera se extirpaba. Había como que ir y sacar todo ese afecto que estaba ahí como como si fuese contaminando como un tumor, ¿no? Entonces parece, no, la idea no es esta, por un montón de cosas que nombramos hoy, no hay que extirpar como en medicina, no hay que tomarlo como un tumor, sino eso como un cuerpo infiltrado y que, en todo caso, digo, si esa es la causa, si es el efecto, era una ilusión. Los pacientes venían con los mismos síntomas más intensos o con otros síntomas. Entonces, no cesaba, no cesaba nada, cesaba momentáneamente. La catarsis era un método psicopatológico porque iba a los síntomas, nada más, no iba a la causa. Bueno, seguimos. El tema de los sueños, lo importante es pensar que esto que se insertan dentro del dispositivo de la asociación libre y los pacientes empiezan a hablar de los sueños porque por hoy les dice que pueden hablar de lo que quieran, y entre ellos, entre esas ocurrencias, aparecen los sueños. Ahora bien, Freud dice que los sueños ya tenían un tratamiento, ya había una interpretación, todo el tiempo hay interpretación de sueños, solo que él diferencia las interpretaciones profanas de las que él propone, ¿no? Entonces, básicamente, él decía que tomar el sueño como una totalidad, como un símbolo, o tomar el sueño elemento por elemento, eran métodos profanos de interpretación. Eh, él sugiere, él propone analizar el sueño, interpretar el sueño por asociación de elementos, por la relación que tiene un elemento con el de al lado, como si de un rebus se tratase, como si fuese un jeroglífico, ¿sí? Entonces, él va a decir que existen dos dimensiones, tanto en la interpretación como en el trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo de interpretación estaría como por un lado y el trabajo del sueño estaría por el lado de la producción del sueño. Entonces, lo que él empieza a decir es que hay cuatro grandes mecanismos en la formación de un sueño, dos pertenecientes al proceso primario, que son condensación y desplazamiento. Si hay dudas con eso, avísenme y lo desarrollamos, pero bueno, yo entiendo que ya a esta altura estarán condensar y sublimar, que tiene que ver con mecanismos que ocurren en el inconsciente y no en la conciencia, ¿sí? Son mecanismos inconscientes que luego Freud va a decir, bueno, estos mecanismos van a ir tomando huellas, información de huellas médicas, recuerdos, pensamientos, percepciones que han quedado en la memoria inconsciente, digamos, en un lugar muy olvidado, y que se van a desfigurar a través de esos dos mecanismos, principalmente a través de esos dos mecanismos. ¿Por qué? Porque lo inconsciente, el material inconsciente tiene que pasar la barrera onírica, tiene que desfigurarse para que pueda pasar a la conciencia.
A esos dos mecanismos se le suman la elaboración secundaria y la transposición en imágenes. La elaboración secundaria tiene que ver, puede pensarse de varias maneras. Por un lado, el agregado de restos vivos, nos dice Freud, escenas del día, restos, imágenes del día que no fueron trascendentes, pero que de repente aparecen en el sueño, para dar más que nada esta sensación de verosimilitud. La transposición en imágenes tiene que ver con que el contenido del sueño se ve. Son conceptos que quizás existen como percepciones, pero que en el sueño aparecen como imágenes. Esto se puede ir pensando ya con el esquema del aparato psíquico que Freud propone para decir, bueno, entre el aparato perceptivo, entre el polo perceptivo y el motor, hay un flujo, ¿sí? de estímulos, de percepciones, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos en la realidad. Y a la noche, en el sueño, en el momento en que dormimos, el polo motor se cierra y el polo perceptivo queda ahí medio dando vueltas. Si no se cierra del todo, no se cancela del todo, se cancela en términos de que bloquea estímulos externos, pero por dentro está activado. Esto él lo sabe porque es neurólogo y sabe que el sueño se distingue en dos etapas, en el sueño REM, que es el de movimientos reticulares, es el momento del sueño en sí, de la producción del sueño, donde se mueven los ojos, donde se ve, ¿sí? Y el sueño no REM, que es el sueño de no soñar, ¿no? El descanso propiamente dicho. Bueno, él lo sabe. Entonces, él simplemente dice que aquello que se sueña tiene una relación con la vida. La forma de interpretar de vuelta es brindada por el paciente, ¿sí? Entonces, Freud va a decir que el sueño que se relata, por ejemplo, el de me encuentro parado frente a una monografía botánica, ojeo las hojas, qué sé yo, son 3 renglones, contenido manifiesto, es muy pequeño, es muy corto, es muy breve en relación a todo el contenido que se esconde detrás, contenido latente. Bueno, esa es una gran diferencia debido a la desfiguración. Por eso es dice, hay que ir yendo de elemento, ¿sí? Me encuentro parado frente a, por ejemplo, él va a decir, ¿qué se te ocurre con esto? Por ejemplo, monografía botánica, eso que preguntas que va a ir mirando para decir, bueno, ¿a qué asocia esto? Y él, en su texto, hace un montón de asociaciones y dice, bueno, esto me pasó acá, esto me hace acordar la botánica le pasó hace un montón de tiempo. Bueno, él encuentra que van habiendo recuerdos más o menos antiguos en esa interpretación. ¿Sí? Punto importante acá, todo sueño es cumplimiento de deseo. El deseo inconsciente es el que motoriza el sueño. Todo sueño es cumplimiento de un deseo. En este sentido, se puede responder a la pregunta que uno puede escuchar muy frecuentemente. Si yo soñé que maté a alguien, que maté a mi mejor amigo, ¿significa que lo quiero matar de verdad? No, no necesariamente. No, no querés, no tiene que ver, ahí donde Freud dice, el deseo es algo que va independientemente del tema del placer, de las ganas, del anhelo, de lo que uno quiere. Entonces, Yo para tenía poder, sí, de, acá te corto porque por ahí se me va justo que estás en esto del dale, sueño como deseo. Había una especie de, bueno, el reflujo o el envión, que justamente da el camino regresivo del sueño en vez del estado de vigilia, sería el deseo inconsciente, ¿o no? sí, el reflujo, el camino regresivo o regrediente, no me acuerdo qué frase utiliza, implica que en la vigilia hay un movimiento que es básicamente de afuera hacia adentro. El, 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 la información, vamos a ponerlo así en palabras bien llanas, que entra, ¿sí? El movimiento es lo que percibimos de afuera, que se puede exteriorizar motrizmente, por ejemplo, vos me hablas y yo te respondo, eso es un arco reflejo, pregunta-respuesta, o bien, dice Freud, esa información puede retenerse, puede ir a lo preconsciente o incluso lo inconsciente. Esa es la dirección progrediente.
Cuando uno se duerme, es como si todo se invirtiera, se da vuelta el aparato psíquico y la dirección ahora parte de lo más profundo, parte del inconsciente. Ese camino es regrediente, es como si volviera a tomar, como si volviera los pasos atrás de esa información, entonces sale esta vez la información, el deseo, de lo más inconsciente. Freud dice, va como saltando de huella en huella, de lo más inconsciente hasta lo más preconsciente, que son los restos diurnos, y así va juntando, como en una bolsa, mucha información, mucha percepción. Y eso lo plasma en una película, en un sueño. Entonces, sí, Claro. dirección progrediente es la vigilia y regrediente es lo que ocurre en el sueño. Como que decía que quería volver a la imagen de la que partió. Y yo lo asocié eso con la vivencia de satisfacción, esa idea de cancelación de la necesidad. ¿Puede ser? Sí, habría que armar bien esa relación. La vivencia primaria de satisfacción habla un poco sobre el origen del deseo, pero para no complicar tanto, eh, podemos plantearlo que el sueño nunca se va a soñar con algo que no hayamos percibido. A veces parece que sí, pero por lo desfigurado que está el contenido. Entonces, si uno se pone a buscar, a interpretar, se va a encontrar con que cada cosa con la que soñamos obedece a alguna huella de cuanto más inconsciente, cuanto más profunda esté esa huella, más desfigurada va a estar. La vivencia de satisfacción tiene que ver con una primera escena, con una, no sé si imagen, pero con una primera escena, con una primera marca, donde se funda algo de una primera impresión, de una primera huella, que eso pone en movimiento algo del deseo. Pero es un deseo, es un movimiento, es una dirección que va a ir por un lado, que no necesariamente va a ser la que nosotros creemos o queremos que es. De ahí que Freud habla de este deseo inconsciente. El deseo inconsciente no es lo que queremos, justamente es lo que no queremos. Una forma de encontrarnos a través del sueño. ¿Cómo Freud dice que se manifiesta el inconsciente? Sueños, síntomas, fallidos, chistes. Es aquello que uno quiere, pero que desconoce que quiere. Porque el inconsciente tiene filtros, tiene diques, vergüenza, moral. ¿Sí? Un buen ejemplo para ver esto es el ejemplo de la bella carnicera, el sueño del salmón ahumado, en donde la paciente de él sueña que no puede cocinar, siendo cocinera, el plato de salmón ahumado, y dice, ¿cómo puede ser un cumplimiento de deseo si yo cocino, yo me dedico a cocinar, y sueño que no puedo? ¿Qué deseo se cumple? Bueno, Fabi indagando un poco la vida de la mina esta, termina dándose cuenta que en realidad el salmón ahumado era el plato preferido de su amiga, quien era muy delgada y que ella, si comiese el salmón ahumado todas las veces que quería comerlo, también le insistía, cuando me cocinabas, iba a ser más rellenita, iba a tener curvas, y eso al marido de la bella carnicera le atraía. Entonces, una forma de no cumplir ese deseo es ese sueño. Él dice, bueno, no es que no deseo que no puedo cocinar, sino que lo que quiero, lo que deseo, es que a mi marido no le guste mi amiga. Para eso no le tengo que cocinar el plato de salud. Ese es el rodeo, esa es la vuelta que da el deseo inconsciente. No tiene que ver con lo que uno quiere. Está lo que uno quiere, un montón de filtros, de diques, como lo dicen, de asco, moral, vergüenza. Ella dice, no, pero ¿cómo yo no voy a querer que mi amiga coma? Bueno, pero el sueño está diciendo un poco esto. ¿Sí? No sé si sirve un poco esa Claro, sí, sí, viñeta. entiendo un poco mejor. Y eso le da el carácter alucinatorio. Sí, la alucinación viene porque se basa justamente en percepciones de forma de huella, porque son cosas que vimos, algunas más intensas que otras. Por eso siempre Claro. deja claro, y ahí obedece la distinción entre lo preconsciente y lo inconsciente. Cuanto más cercano el tiempo, no sé, supóngase que anduvieron por la facultad hoy, y hoy sueñan que anduvieron por la facultad, la distinción entre sueño y realidad va a ser muy fina.
¿Por qué? Porque están soñando con algo que vivieron hace poquito. Eso le da la verosimilitud. Creer que uno está viviendo y no soñando. Ahí entra la teoría de los sueños lúcidos, de la capacidad de darse cuenta si uno está soñando. Bueno, eso ya excede a Freud. Pero él dice, no es una alucinación, sino que el carácter alucinatorio es creer que uno lo está viviendo. El sueño se torna tan real que cuando uno se despierta le da como queda como medio atostado diciendo, pero lo que acabo de soñar era un sueño o me acabo de despertar en el sueño. Ahí el psiquismo tarda unos segundos en acomodar la realidad. No pasa siempre, pero sí es un carácter del sueño porque toma huellas perceptivas, porque las vivimos, porque las vivimos. Buenísimo, ahí me quedó claro. Bien, 8. Bien, hasta acá yo redondaría, así nos quedamos sin tiempo. Primera topic en la parte del sueño. Consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Consciente y preconsciente tienen una cercanía mucho más, más visible. Hay una barrera mucho más radical en el inconsciente. ¿Sí? No se puede acceder al inconsciente, dice Freud, sino que más bien el inconsciente accede a la conciencia. ¿Cómo lo hace? Desfigurándose. A través de sueños, chistes, síntomas, actos fallidos, lapsus, etc. Preconsciente, bueno, para darnos un ejemplo, todo esto, restos diurnos, es información que uno no tiene presente todo el tiempo, pero que con un mínimo esfuerzo, dice Freud, pueden acceder. Por ejemplo, su legajo, su documento, su dirección, su nombre, apellido completo, etcétera, etcétera. ¿Sí? La conciencia es más, y se lo estiro esto yo, no tanto desde Freud, pero es más como un efecto. La conciencia es esto, es el aquí y ahora. Es la conexión del psiquismo con la realidad. Esto se va a ver mejor en la tercera parte. Bien, segunda parte. Cae la teoría de seducción. Aparece la libido, aparece la pulsión, aparece la sexualidad infantil. Freud dice, sobreestimé la frecuencia con la que sucedían estas escenas, la frecuencia con la que pensé que los neuróticos se encontraban con estas escenas de seducción. Bien, pulsión. Ojo, digo, tengan cuidado si en algún momento se les cruza pensar que la pulsión es instinto. La pulsión es lo más cercano al instinto. Freud dice y deja claro que nosotros no tenemos instinto, pero dice, una forma de pensar la pulsión es pensar en el instinto que tiene el perro. La pulsión es una agencia representante de una definición muy ploma, pero un representante psíquico de una tensión biológica o orgánica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? Básicamente que nosotros, como seres humanos, sentimos algo en el cuerpo, una tensión, dice Freud. Por ejemplo, el estómago, hambre, ¿no? El hambre es algo que sentimos nosotros y que sienten los perros. El perro siente hambre, va y busca el plato, come. ¿Nosotros qué pensamos? Uy, qué hambre. ¿Cómo me comería una milanesa? Ahí ya hay una diferencia. A nosotros se nos acopla al hambre el placer. Bien, entonces, Freud dice, cualquier pulsión, tanto el hambre, la nutricia, el hambre, como la pulsión sexual, que es el placer de comerse una milanesa, es una representación psíquica de una tensión orgánica. Uy, tengo hambre, estoy muriendo de hambre. Es lo que a nosotros se nos representa. Al perro no. Al perro se le aparece algo y eso lo impulsa a levantarse del sillón e ir a buscar el plato. ¿Sí? Es un movimiento directo. Esa es la pulsión. Movimiento. Nosotros, dice Freud, se nos complica un poco más porque tenemos dos tipos de pulsiones. Las que apuntan a la autoconservación, hambre, sed, el sueño, esas cuestiones físicas que nos llevan a sobrevivir, que nos dé sueño, bueno, tengo que ir a dormir. Y las pulsiones placenteras, la pulsión sexual, el placer por el placer. Bien. Freud escribe que la pulsión tiene una meta, un objeto, una fuente, son un montón de cosas que se las pueden saber mejor, ¿sí? La meta es qué se va a hacer, el objeto es sobre qué, la fuente siempre es una tensión intrasomática, la pulsión es parcial, tanto en la sexualidad infantil como en la sexualidad adulta la pulsión es parcial. ¿Por qué es parcial?
Porque una vez que se cancela, porque una vez que se satisface, vuelve a aparecer en algún momento. Más que nada la pulsión bisexual, la parcialidad de la pulsión sexual. Quédense con eso, la parcialidad de la libido. Yendo a la sexualidad infantil, 3 ensayos. Bueno, el niño, perverso polimorfo, una gran disrupción en la sociedad. Freud dice, no, el niño no es un angelito de Dios. El niño es un perverso polimorfo. El niño siente placer, el niño se toca, el niño quiere ver, el niño quiere mostrar, quiere que le muestren. Digo, hay mucha pulsión en el niño. En el niño pequeño, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay una sexualidad infantil distinta de la sexualidad adulta. 2 tiempos de la sexualidad. Así como había 2 tiempos en el trauma, Freud marca 2 tiempos, la infantil y la adulta, la elección de objeto. Entonces, 0 a 5, 6, 7 años, no lo pongan en el parcial porque Freud no habla de números, pero más o menos, jardín, ¿sí? Perverso polimorfo, pulsión parcial, autoerotismo, la pulsión que se satisface sobre el propio cuerpo, la oralidad, acuérdense, etapa oral, el chupeteo, como gran inauguración de la práctica sexual del ser humano. El bebé conoce el mundo a través de la boca, la etapa anal, la etapa fálica, ¿sí? Son todas etapas de la sexualidad pregenital. Etapa de sexualidad infantil es la sexualidad pregenital. No hay genital, sí. No hay genital propiamente dicho. Hay fálica. ¿Sí? Acá, en cada etapa, van a haber pulsiones diferentes. La pulsión oral, la pulsión sadomasoquista, por ejemplo, el anal, que empieza a ver esto del placer, la retención y demás. La etapa fálica como la que inaugura el complejo de Edipo, la curiosidad, el apetito de ver, la pulsión de saber. Acá es donde empieza el niño a ponerse insoportable, quiere saber, te pregunta todo, espía, chupea, dice, habla. Bueno, etapa fálica. Vamos a hacer muy resumidamente porque es muy largo, pero complejo de Edipo es básicamente una transición, una etapa, no solamente que tiene que ver con el tema amor a mamá y odio a papá, por parte del niño, y al revés con la niña, sino quédense con la idea que es una transición de lo endogámico al exogámico. El niño en el complejo de Edipo intercambia los objetos incestuosos, la madre, por ejemplo, por objetos exogámicos. Es la entrada a la cultura del complejo de Edipo. Sí, es el cuentito de mi mamá, que yo la amo porque me la amiga y me quiero casar con ella y no quiero a mi papá porque me la va a robar. Todo eso, sí, apréndanselo. La salida, la castración, pero básicamente es la entrada a la cultura. Por eso coinciden, digo, no está suave que coincida estas etapas con la entrada a la primaria, la entrada al orden, a la organización, a la estructura. El jardín es caos, el jardín es todo con todos, no hay diferenciación de guardapolvo, no hay, es todo lo mismo, es un caos. La primaria es pasar lista, uniforme, horario, materia. Claro, bueno, represión primordial tiene que ver con esto. Por hoy va a empezar a hablar de que hay 2 tipos hay 2 grandes represiones. La represión propiamente dicha, que es lo que el movimiento dinámico que reprime algo de la conciencia al inconsciente, y la represión primordial, que en realidad no reprime nada, sino que es la que inaugura el inconsciente. Y lo hace a través de los diques anímicos, como bien dice acá, lo que dice ahorita, pues, digamos, ¿cómo podemos ver la presencia o no de la represión primordial? Una pregunta que recién se la van a poder responder en clínica del niño, pero yo se las adelanto ahora. La existencia o no de diques, asco, moral y vergüenza. Frente a la sexualidad infantil enorme que está trayendo el pibe, tiene que ponerse como un dique que conocemos, todo un dique, que es una represa que retiene el agua, a lo mismo. Tiene que frenarse todo eso. Tiene que frenar toda esa sexualidad perversa, la tiene que frenar. Esa represión es la primordial.
la que instaura los diques del asco, la moral y la vergüenza. Es progresivo. ¿Cómo lo podemos ver? La vergüenza por hacerse pis encima, por ejemplo. La vergüenza por la materia fecal, la vergüenza por no querer, o sea, por el sexo opuesto. Los nenes ya en un momento no hablan, no les gusta, las nenas son un asco, no pueden decir nombrando un genital. Empieza la latencia. La latencia es un momento en donde el apetito sexual baja, ¿sí? Bueno, eso queda inaugurado por la represión primordial. Es una primera marca, ¿sí? Es la primera huella, es la primera, sí, la primera huella que marca el inconsciente. Entonces acá se viene todo lo que no queremos saber en la realidad. ¿Cómo lo hacemos? Los diques. No, yo esto no, porque no quiero que le cuente que eso es el dique que mantiene cierto contenido que antes no le importaba, me darse encima o hacerse cagar encima, ahora sí le empieza a importar. ¿Y cuándo lo vemos? ¿Cuándo es un problema? Cuando el niño tiene 12 años, se hace caca encima y no se muere. Por ejemplo. Un ejemplo de un caso de clínica en niños. Ahí no hay represión primordial. O un nene que come, un nene grande, que come el concreto de la pared. Ahí no está ordenada la cuestión más primitiva. Claro, exactamente. La primera renuncia es de expansión cultural. Esa es la. Si ustedes se ponen que puede ser muy probable que uno tiene ese instinto, esa tendencia, a tratar de, como de hacer calzar eventos, va a ser muy difícil. Aparece todo muy en conjunto. Yo les pongo el corte de la escuela porque es lo más evidente en términos culturales. Porque de hecho la represión es un mecanismo psíquico y es un mecanismo cultural. No te comas esto, no metas en el enchufe, deja de tocarte, deja de hacer esto, subite los pantalones, es represión y es cultural. La represión se enseña, ¿sí? Por eso digo que es la entrada a la cultura. Es la entrada a esto se puede, esto no se puede. Es el principio del placer versus el principio de realidad. Es la pulsión replegándose, ni más ni menos, ¿sí? Eso es lo más importante. Si ustedes pueden transmitirle esto al profe en cuanto al contacto del lipo, lo van a dejar maravillado. Obviamente acuérdense del cuentito de que la nena entra por castración, porque la ve a la madre castrada, que le falta el genital, el nene no tiene, y lo desea del padre, entonces ahí se instala la castración, el Edipo por castración, ¿sí? Que el nene sale por castración, porque como él tiene, el papá tiene, todos tienen, universalidad del pene, aparece el padre como amenaza, como que tiene el pene más grande, como que me va a sacar a mi mamá, la amenaza de castración, el complejo de castración, ¿sí? Y el niño sale por castración, ¿sí? La disyuntiva de conservas a tu objeto de amor materno, conservas el palo. La idea es que conserve el palo si puede hacer una elección exogámica. Es como si el padre le dijera eso. Bien, eso sí, apréndanselo como una pequeña historia. Pero bueno, ese es el cuentito. La importancia de esto es la entrada de la cultura, refrenar la pulsión. Bien, quedan menos de 10 minutos, vamos a ir pasando, bueno, podemos ir directamente. Una vez que, ya yendo a la tópica, ¿no? El yo es algo que se crea, que se constituye, no que se crea, que se constituye. Si escuchan a un nene hablar, muy chico, habla en tercera persona. A Manuel le gusta, a Manuel quiere, ¿sí? El yo se instaura en algún momento. ¿A través de qué mecanismo? El narcisismo. ¿O a través de qué momento? El narcisismo. El mecanismo sería las identificaciones, ¿sí? El Te puedo momento cortar, Tito? sí, Porque fantasías no dimos, y está entre medio de pulsión y ok. narcisismo. Bueno, tenés razón. Fantasía, Freud lo coloca como un eslabón intermedio, luego que habla de sexualidad infantil, de la pulsión y la represión de la pulsión. La pregunta sería, ¿a dónde va esa pulsión perversa infantil? A la fantasía. Fantasía como marco de la pulsión, la fantasía inconsciente. En esa fantasía la pulsión puede andar dando vueltas libremente como una reserva natural, decía Freud. Entonces, práctica sexual infantil, fantasía, síntoma. Fantasía como marco de la pulsión,
síntoma, configuración de una fantasía. Esto lo descubre, o lo relata muy bien en el caso Dora, no sé cuánto han visto el caso Dora, pero en el caso Dora Freud hace como una marca estas coordenadas. La tos de Dora, ¿no? La tos histérica que trae ella constantemente, síntoma, garganta, irritación, fantasía, fantasía del felatio, dice Freud, eh, y la práctica sexual infantil que el padre mismo le dice, Dora era una gran chupeteadora. Entonces ahí tenemos la oralidad que marcó una fijación tremenda que hizo que justamente esa fantasía de felatio esté muy presente en ella y por lo tanto, por las características que tenía ella, su síntoma también. Entonces quedaba así como encadenada la serie. Práctica sexual infantil, el chupeteo que se reprime, ella deja de chupetear todo para empezar a fantasear con chupetear básicamente. La fantasía que se vuelve un síntoma, y por la exigencia, por el momento, por lo que le estaba pasando, esto tiene en caminos de la formación del síntoma. La pulsión que quiere salir y no puede salir, vuelve hacia atrás, emprende el camino regresivo hacia la fantasía. Esa fantasía es sobreinvestida, demanda satisfacción y el yo la reprime. Y cuando la fantasía es reprimida, y es cuando aparece como síntoma, como tos. Y de esa manera queda como todo sostenido en diferentes ámbitos, pero en una dimensión igual que es la oralidad, la satisfacción de la pulsión oral, que para el yo es molestia, entre todo, porque Dora usa la tos, y para el inconsciente es una ganancia, es el beneficio primario de la enfermedad. ¿Sí? Como para llegar a meter el bocado ahí. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿O profundizar un poco más la fantasía? Yo no tenía entendido esta idea, o sea, me queda claro que las fantasías son un mecanismo defensivo de la propia práctica sexual infantil, porque si no, ¿cómo se Sí, arma el síntoma nuevamente? O sea, si se cae la teoría universal de la seducción, el síntoma se tiene que armar desde otro punto, digamos, de la propia constitución sexual del niño, planteando la sí. pulsión y todo esto. Pero no entiendo eso de la fijación, regresión y la frustración, y o sea, intromisión de la libido puede ser que, como concepto, digamos. Cuando la libido quiere satisfacer, quiere investir algo afuera. Por ejemplo, Dora, pongamos, eh, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero digamos, ella quiere hacer algo, o uno quiere hacer algo. Por ejemplo, uno quiere, vamos a ponerlo en un ejemplo distinto, un tipo que quiere estar con una mujer que ya se viene hablando, que quiere por fin llevarla a su casa y que no encuentra la forma, por los diques, porque no sabe, porque le da vergüenza, porque le da miedo, porque es inseguro. La pulsión quiere salir, pero no sabe cómo. No, entonces no le voy a decir nada, no le voy a decir que venga a mi casa porque me va a decir que no, va a creer que soy un pervertido, no sé, todo aquello que se le puede cruzar. Entonces esa pulsión, bueno, la pulsión es dinámica, entonces Freud dice, la conciencia no puede quedar dando vueltas y no puede concretar el hecho, entonces vuelve. El camino regresivo, esa es la frustración, la pulsión no puede salir, no salen las cosas como yo quiero. La pulsión vuelve y se va al inconsciente. Freud dice que cuando esa pulsión vuelve, es atraída como con imanes por las fijaciones de la fantasía. Eso ya uno no lo tiene conscientemente sabido. Entonces, en este caso, el, la pulsión vuelve a investir algo de esa fantasía, que puede ser una práctica sexual, que puede ser el chupeteo, puede ser otra escena, que tenga un tipo, por ejemplo, el recuerdo de él durmiendo con la mamá cuando era chico y tocando algo, entonces no se anima a tocar ahora a la mujer. Digo, hay algo de esa fantasía infantil que queda sobreinvestido, o sea, que vuelve a ser tocado, que vuelve a ser como, eh, como si susceptible de tensión. ¿Sí? Entonces, esa fantasía vuelve a quererse hacer realidad, pide satisfacción, exige satisfacción, pero no se puede, porque es una fantasía, porque está en un lugar donde el juez no puede salir.
cuando exige tanta demanda de satisfacción, la conciencia o el yo la reprime. Y recién cuando la fantasía es reprimida, ahí es donde vuelve como síntoma, como retorna como síntoma. Entonces, el costo de haber solucionado esa conflictiva económica de la fantasía, que es reinvestida, sobreinvestida por la pulsión, es un síntoma. En el caso de Dora, la cosa. ¿Hay un poco mejor? Sí, sí, ahí me quedó un poco más claro porque yo también lo explicaba con el caso de Dora como por si me lo preguntaban, qué sé yo, pero a veces como que sonaba, ¿viste? A veces me da cosa como contar las cosas que no sean tan, puedo decir, contarlo a forma de cuento, ponele, o sea, esa lógica, pero a veces como que yo a veces uso las palabras muy técnicas y capaz se me va un poco la explicación, También, ¿viste? igual, el tema de fantasías es muy complejo. La fantasía, piénsenlo como algo, como un espacio que todo neurótico tiene adentro. No tiene solamente que ver con lo que uno fantasea, porque Freud dice, el neurótico fantasea en la cama con una mujer lo que el perverso hace. Eso sí tiene que ver con, y a mí me gustaría en un momento, capaz, que haga, la próxima que hagamos algo un poco más salvaje, que metamos un poquito de látigo. ¿Qué decís? Ese es el fantaseo. El neurótico va por, bien tanteando despacito, por esto de los diques, por vergüenza. Yo no sé, ¿vos decís que da a hacerlo? Bueno, dale, probemos. Eso es neurótico. Pero eso es una fantasía, el costado más consciente, es la pulsión que puede uno manejar. Ahora, la fantasía que habla Freud acá es una fantasía inconsciente, es un espacio inconsciente. Es un refugio de la pulsión que todos tenemos, que más que una práctica, es una escena. La fantasía es una escena de la infancia que después Freud va a decir que no hace falta con que haya pasado realmente. Esa es la diferencia entre la realidad psíquica y la realidad material. La fantasía es eso, creer que pasó, y se configura un recorte, es una escena recortada. Dora chupeteando el dedo y tocándole la oreja al hermano, o este caso que yo lo escuché de otro lado, yo recuerdo estar durmiendo con mi mamá de chico y querer